Para el momento en que los Estados Unidos fueron impulsados a entrar en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1940, Europa había sido desgarrada por la guerra durante más de 2 años. En el este las fuerzas de Hitler barrían con Rusia, mientras que en el oeste Gran Bretaña resistía en solitario, herida pero de pie, desafiando valientemente la negra marea del fascismo que había devorado al resto de Europa. Para el pueblo estadounidense, que todavía sentía los efectos remanentes de una depresión global, sería otro inmenso reto. Men, join a career. Enlist in the United States Marines and get action. Help build the victory now, for yourself, for your home, for this land we love. There's a Marine recruiting station in every corner of the country. See the officer in charge and get the latest information on joining the Fighting Leathernecks. Do it now, and know the pride of service with the United States Marines. Del lado de los aliados, los pequeños grupos de soldados profesionales que iniciaron la guerra serían pronto reemplazados por enormes contingentes formados principalmente por reclutas, civiles arrojados a la brecha, la mayoría de ellos después de escasos 3 meses de entrenamiento. De alguna forma, estos jóvenes lograron transformarse de novatos conscriptos en guerreros curtidos en batalla. Entre los factores que lo hicieron posible, estaba el entrenamiento, la disciplina y la moral de una unidad de combate. Estos 3 elementos han sido los pilares de las Fuerzas Armadas a lo largo de la historia. Sin ellos, ninguna fuerza armada, sin importar qué tan poderosa sea en armas o equipos, podía aspirar a ser efectiva. Esto fue el caso sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Rito de iniciación. El proceso de preparación para el combate comenzaba en la entrevista, cuando en un intento, si bien superficial, se buscaba descartar a aquellos considerados como no aptos psicológicamente para el combate. Mi examen consistía de 4 preguntas rápidas. ¿Cómo se siente? ¿Ha estado enfermo alguna vez? ¿Está usted nervioso? ¿Y cómo cree usted que le irá en el ejército? Otros no eran tan meticulosos y se limitaban al viejo clásico militar. Entonces, ¿le gustan las chicas? Psiquiatra del Ejército Estadounidense, 1944. Basado en preguntas como estas, el 32% de los rechazos en el ejército estadounidense, es decir, 2 millones de jóvenes, fueron declarados no aptos por motivos psiquiátricos. Para aquellos que lograban pasar el examen médico, los objetivos del entrenamiento en todas las fuerzas eran esencialmente los mismos. Lo primero era formar una fuerza cohesiva de combate a partir de una extremadamente diversa masa de novatos. Querida madre, hay hombres de todos los estados, pero nos llevamos bien. La mayoría son buenos, pero como en cualquier grupo, hay algunos que no. Tenemos a un verdadero montañés de Kentucky en nuestra división. Es un gran bromista, de los más ingeniosos que he conocido. Tenemos uno que fue a Yale 2 años, Harold Odom. En 1940 había 170,000 efectivos en el ejército estadounidense. 3 años más tarde había 7.2 millones. El recluta promedio tenía 26 años, pesaba 65 kilogramos y medía 1.67 de altura. Después de 13 semanas y media de entrenamiento básico, había ganado 3 kilogramos y añadido al menos 3 centímetros a su pecho. Más de la mitad de ellos no se habían graduado de secundaria. Solo el 10% tenía alguna educación universitaria. Al haber crecido durante la depresión, muchos de ellos tendrían por primera vez consultas médicas y odontológicas periódicas al estar en las Fuerzas Armadas. Querido tío Bill y familia, bueno, recibimos nuestras 2 últimas vacunas el viernes y vaya si me tumbaron. Teníamos salida el lunes siguiente, pero el domingo en la noche me enviaron a la enfermería por una infección.
Y aquí estoy en cama como una uva, pero no saldré hasta que comprueben 3 veces seguidas que no tengo fiebre. William Rip Swing. Aún más importante que construir un cuerpo fuerte era condicionar al recluta a obedecer órdenes, rápidamente y sin objeción. Para conseguir esto era necesario que el civil se deshiciera de ideas preconcebidas acerca de sus derechos individuales. William Manchester, quien sobrevivió a la guerra para convertirse en un distinguido escritor, recuerda la experiencia. El cuerpo comienza su trabajo de construir hombres al destruir la identidad que traían consigo. Se rapa sus cabezas, se les asignan números. Su sargento instructor es su Dios y él los trata con absoluto desprecio. Sargento William Manchester, Infantería de Marina estadounidense. Para jóvenes criados en una sociedad democrática, el unirse a las Fuerzas Armadas era casi como ser súbitamente transportados a un universo diferente, en donde los sentimientos y pensamientos individuales eran totalmente irrelevantes. Era un universo de oficiales, órdenes y regulaciones sin fin. El ejército estadounidense, así como el británico, también trataban de exponer a sus reclutas a simulacros visuales y sonoros de combate real. El ejército estadounidense lo llamaba vacuna de batalla. Subíamos la colina jadeando con los tímpanos que estallaban y los corazones desbocados para atravesar con bayonetas sacos de paja. Arrastrarnos por un sinfín de barricadas con los instructores arrojándonos granadas falsas. Atravesamos alambradas con las uñas mientras disparan ametralladoras a medio metro sobre las cabezas. Teniente A. Wilson. Aunque lejos de ser una experiencia real de combate, los simulacros podían ser extremadamente peligrosos. Un hecho que se les recordaba constantemente a los reclutas. A pesar del realismo de algunos entrenamientos, la mayor parte del tiempo del recluta en el campo de entrenamiento se consumía en una aburrida rutina. Te diré lo que hicimos ayer. Primero, de 8 a 9 tuvimos una clase sobre ametralladoras. Después marchamos de 9:30 a 11:30. Luego de eso comimos. A la 1 comenzamos a limpiar las barracas. Luego lavamos las ventanas. Éramos 115 y trabajamos hasta las 4 para tener todo a punto. Y entonces bajó el suboficial a cargo y nos dijo que hiciéramos todo de nuevo. William Rip Swing. Otra parte importante del tiempo se dedicaba a moldear la mente de los reclutas, lo que con frecuencia incluía una alta dosis de propaganda. We shall never completely understand the Japanese mind, but then they don't understand ours either. Otherwise, there would never have been a Pearl Harbor. But we must try to understand Japan because we have become locked in the closest of all relationships, war. Ahora bien, sin importar lo absurdo que parecieran algunas de las actividades de entrenamiento, todas ellas estaban dirigidas a un objetivo muy específico. El soldado James Jones, quien fuera un famoso novelista después de la guerra, escribió al respecto. Todo lo que el soldado civil aprendía y le era enseñado desde el momento de su incorporación era un cuidadoso paso más en el camino hacia la aceptación de su muerte. El entrenamiento, la disciplina, la humillación diaria, todo estaba dirigido a fortalecer la conciencia de que un soldado es una herramienta de la sociedad a la que sirve. Es tan desechable como el barco, los tanques, cañones y municiones que él mismo utiliza. Esos son los términos del contrato que ha aceptado, o más bien, que el gobierno ha sentenciado que debe firmar. James Jones. Era un contrato que fue cumplido con sangre y valentía en frentes de batalla en todo el mundo. Pero su cláusula más exigente llegó muy temprano, cuando el soldado experimentaba por vez primera el terrible impacto del combate. Usted está viendo. En ese instante de parálisis personal y ciega, cuando todo pensamiento y sentimiento, hasta el miedo, se congela,
fui reducido a algo que no se parecía en nada a un hombre. Capitán M. Howard. Prueba de fuego. As I'm standing at the rail watching these boys, they go over the side, down a rope ladder. They're carrying with them complete provisions for 3 days. Their rifles, their ammunition. They're trained to the very, very tip of efficiency. They're smiling, they're happy. Every one of them knows he's coming back. And I'm sure we all hope they do. Sin importar lo bien que una unidad estuviese entrenada, nada podía prepararlos para su primera experiencia de combate real. Ninguna cantidad de vacunas de batalla podía inmunizarlos contra el profundo miedo que surgía cuando la muerte era una posibilidad real. En muchos desembarcos anfibios en el Pacífico, camarógrafos de combate iban junto a los hombres para plasmar sus experiencias. Undoubtedly hear this gunfire going on all around us now. We are now inside the screen of warships. There's no more warships between us and the beach. La mayoría de los soldados en la Segunda Guerra Mundial se comportaron con una fortaleza extraordinaria durante sus primeros momentos en combate. No obstante, hubo en ambos bandos muchos casos de pánico en presencia del enemigo. Usualmente las unidades involucradas en esos incidentes eran las recién llegadas al frente y a menudo en su primera batalla real. En las junglas espesas del Pacífico Sur se veía raramente a los enemigos, aunque a veces estuvieran a pocos metros. Eran tenaces y estaban bien atrincherados bajo tierra, en cuevas y en fortines de bloques reforzados. El enfrentar defensas de ese tipo sometía a las tropas a una tensión muy particular. Desde el frente se filtraban relatos de inacción y cobardía por parte de nuestras tropas. En vez de combatir, parecía haber la idea de que si se esperaba el tiempo suficiente, los japoneses morirían de hambre o se rendirían. Las tropas sencillamente no atacaban. General G. C. Kenney, Cuerpo Aéreo del Ejército Estadounidense. Aun cuando una unidad no se desmoronara, su primer contacto con el combate real era extremadamente traumático. 2 psiquiatras que acompañaron en combate a un batallón de infantería informaron que durante los primeros días de combate, los hombres se encontraban en constante estado de miedo y mostraban numerosos síntomas físicos, entre ellos la perturbación de las funciones excretorias, sed intensa y pérdida del apetito. Aún entre aquellos soldados que inicialmente se encontraban confiados y calmados, la intensa presión del combate tuvo efectos. Antes de que me dieran, yo estaba de lo más confiado. Pensaba que podían herir a los otros, pero a mí no. Entonces un francotirador me dio y supe que yo también participaba en la rifa. Le dieron a algunos de mis compañeros y eso me alteró más. Viene mi turno. Lo podía sentir dentro de mí. Entonces, durante un bombardeo, hubo un estallido cerca de mí y me hirieron unas esquirlas. Me sacudió tanto que pensé que había llegado mi hora. No supe qué fue lo que pasó después. Me desperté en el hospital. Soldado de infantería, estudio del ejército estadounidense. Did you see the boys go in and get those pillboxes? Oh, yeah. What do you say that took, huh? They took a hell of a beating. They did? Yeah. But they got them, didn't they? They got him. That's the stuff. That pillbox that opened up on you, was it wiped out shortly afterward? Or? Yeah, my boys cleaned it out. It was an awful mess when they got through. Boys did a marvelous job, and it's the men who really did. You folks back home, be proud of each and every one of these kids. They're swell. They're past words. En una encuesta hecha por personal médico, 85% de los soldados estadounidenses decían que solo era cuestión de tiempo el que fueran heridos en combate. Aún así, a pesar del miedo que los hacía, estos hombres de alguna manera continuaron combatiendo. En nuestro batallón casi todas las acciones estaban conscientemente dirigidas a entrar en combate con los japoneses.
En esos combates, el precio tanto de la victoria como del fracaso era la muerte. Me parece extraordinario que un hombre pueda repetidamente superar sus temores naturales y repita este proceso una y otra vez. No creo que un hombre disfrute de la guerra luego del contacto inicial. El glamour se desvanece al prolongarse las tensiones y es entonces cuando el hombre común se acerca a lo heroico. Cualquiera puede ser valiente una vez. Teniente Patrick Davis. Este fatalismo desesperanzado estaba presente también en los oficiales que comandaban a esos hombres. Un teniente británico expresaba sentimientos comunes a soldados de todas las naciones cuando escribió acerca de uno de sus mejores amigos recientemente muerto en acción. Algún idiota escribió en un diario: él no conocía el miedo. Escritor tonto y estúpido, por supuesto que lo conocía. Sabía sobreponerse a él, eso es todo. Sabía apartar al miedo con los brazos de la voluntad. Pero él siempre se fortalece y los músculos de los brazos de la voluntad comienzan a doler. No pueden apartarlo por siempre. La lucha se hace cada vez más dura. Él no conocía el miedo. ¿Creen acaso ellos que lo están honrando al decir eso? ¿No pueden esos idiotas ver que no se trata de no conocer el miedo, sino que él lo conocía? Teniente Fred Mazzalani. Que la inmensa mayoría de los oficiales y las tropas en la Segunda Guerra Mundial lucharan unidos contra sus miedos sin derrumbarse es uno de sus legados más perdurables y heroicos. Pero existían varios factores que creaban divisiones entre oficiales y soldados. Los resultados de esas divisiones tenían un efecto directo en la capacidad para soportar los duros rigores del combate. La disciplina es el entrenamiento que moldea, fortalece y perfecciona el control ejercido sobre una organización militar. La disciplina se alcanza con la imposición de la obediencia a las órdenes. Mientras más rápido y dispuesto obedezca un hombre, más perfecta será la disciplina de su unidad y más efectiva su contribución al trabajo en equipo. Manual de Oficiales. Disciplina. Divididos para conquistar. Now I'm going to call the roll. I want you to answer up here. Sergeant Rawson? Fisher? El pilar principal de cualquier fuerza armada es la disciplina, la obediencia inobjetada de las órdenes de los superiores. Sin ella hay poca probabilidad de persuadir a las tropas de aceptar estoicamente todos los horrores de la guerra moderna. Pero en combate, esta obediencia automática no basta para mantener la capacidad combativa de una unidad. Otros factores menos tangibles entran en juego. Factores que se derivan de las relaciones entre los oficiales y sus tropas. Cuando esas relaciones son buenas, se desarrolla un vínculo de confianza que permite sobrellevar casi cualquier sufrimiento. Pero cuando no lo son, el pilar de la disciplina en el que se apoyan todas las fuerzas de combate puede quebrarse como una rama seca. Esto fue especialmente cierto en las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, donde la rígida jerarquía militar era ajena a los ideales democráticos con que fueron educados los soldados. En el ejército estadounidense, los oficiales representaban un 10% de los hombres. Solo una fracción de ellos eran soldados profesionales con carrera anterior a la guerra. La vasta mayoría, casi el 75%, llegó directamente de la vida civil. En ese aspecto no eran diferentes a los hombres que comandaban, aunque usualmente tenían mejores estudios. Casi cualquiera con alguna educación superior era considerado apto para ser oficial. Aunque los oficiales y las tropas provenían principalmente del mismo grupo de hombres, la premisa básica del cuerpo de oficiales era una cuando los candidatos a oficiales de los comandantes y los llevados a instalaciones especiales. Esta separación aquí se les enseñaba no solamente para crear un aura de autoridad alrededor del oficial. En vez de carreras de obstáculos y entrenamiento sobre los hombros, ellos estudiaban representando la carga de responsabilidad y hacían ejercicios de preparación para las exigencias mentales. Por otra parte, llevaban sus barras sobre los brazos
simbolizando los candidatos a oficiales eran sacados de entre los reclutas en el transcurso o poco tiempo después del entrenamiento básico y enviados a cursos de 3 meses orientados a enseñarles cómo dirigir tropas en combate. Les llamaban sarcásticamente las maravillas de 90 días y eran despreciados por los oficiales de carrera a quienes tomaba años adquirir su jerarquía y habilidades profesionales. También había resentimiento hacia ellos en las tropas, quienes no veían la razón por la que alguien con algunos meses de entrenamiento adicional les diese órdenes a ellos que pudiesen poner en riesgo sus vidas. Era casi como si repentinamente se hubiese erigido un muro artificial entre 2 grupos de hombres que solo semanas antes habían sido completamente iguales. Este muro se reforzaba con privilegios. Los oficiales recibían más dinero y más y mejores uniformes que las tropas. Comían mejores alimentos, servidos en mejores instalaciones que siempre estaban separadas de las tropas que comandaban. Tenían sus propios clubes donde se permitían licores fuertes, mientras que a las tropas se les limitaba a una cerveza especial que solo tenía 3.2 grados de alcohol, la mitad de la cerveza normal. Había estrictas regulaciones en contra de la fraternización entre tropa y oficiales. Podían ser multados por no saludar a sus superiores. Inclusive no se les permitía dirigirse a los oficiales por su primer nombre. Sin más, alguien que había sido tu igual era repentinamente colocado en un grupo aparte. Esto por sí solo bastaba para causar resentimiento en las tropas de todas las fuerzas aliadas. Considero la tradición del ejército como medieval y sectaria, totalmente aparte de nuestros ideales democráticos. Soldado británico, India. Los oficiales merecen respeto y privilegios, pero no los vehículos, la gasolina, el whisky y las mujeres que naturalmente los acompañan. Soldado estadounidense, Hawái. Uno de los mayores focos de animadversión ocurría cuando las tropas percibían que sus oficiales ejercían su autoridad por razones ajenas a las militares. Se acuñó un término el cual fue usado durante toda la guerra. Los llamaron caca de pollo. Esto se convirtió en un asunto particularmente problemático al finalizar la guerra, cuando los hombres estaban ansiosos de regresar a casa y no veían ya razón alguna para que se les dijese arbitrariamente lo que debían hacer. Es casi tan malo como la prisión, a veces creo que peor. Los malditos oficiales cada vez están peor, aún más que en casa. Son caca de pollo de la A a la Z. Aquí hay muchos sitios bellos e históricos para ver, pero ¿podemos verlos? No un no, sino maldita sea no. El coronel no nos iba a dar ni siquiera espectáculos y cerveza. Qué contento estaré cuando esté camino a casa. Elton Seabock, Ejército estadounidense. Un testimonio de extrema arbitrariedad fue plasmado por un australiano recién liberado de un campo de prisioneros japonés. Con ira conocimos de una nueva orden, que los ex prisioneros deben saludar a todos los oficiales japoneses. Nadie que no haya presenciado las incontables y crueles humillaciones infligidas por los japoneses a los prisioneros puede apreciar la rabia y el disgusto que esta orden nos produce. Sospechamos que la orden proviene de alguien que considera que hay algo sacrosanto en un oficial, cualquier oficial. Soldado Seb Brown, Ejército Australiano. El hecho de que a veces se otorgara condecoraciones de combate a oficiales de retaguardia que no habían estado en el frente podía también causar amargura. Él no ha visto ni un solo día de combate activo y dudo que haya estado ni siquiera a tiro de armas ligeras o fuego de mortero alemán. Algunas personas reciben condecoraciones solo por estar cerca del frente, mientras otros vivieron 150 días bajo fuego y solo recibieron raciones K y piojos. Teniente Bill Smith. Irónicamente, las relaciones entre oficiales y sus hombres eran las mejores donde el peligro era mayor. En las unidades en el frente. Well, men, you know that we're going forward. You have all your gear ready. You know that we're going up to assist the 2nd Battalion. It's tough up there, and the going has been tough all day. How about the artillery? They've been throwing quite a bit of that in there? They've been throwing everything in there. Everything, every conceivable weapon the Japs have, they've been using in there. Okay, man. Good luck, man. Thank you. El compartir peligros en combate a menudo creaba fuertes lazos entre oficiales y tropas.
Combatían un enemigo común, comían la misma comida y luchaban desde la misma trinchera. Sencillamente no había lugar para las diferencias artificiales que existían en las unidades en la retaguardia. Mirando a mis hombres, a veces me preguntaba cuáles eran mis lazos con ellos. Se redujo a esto. Hace 3 meses me hice cargo de ellos, como un extraño. No me conocían y solo me obedecían porque debían hacerlo. Hemos estado en media docena de combates, casi sin ninguna baja. Me obedecían porque confiaban en mí. Teniente A. Wilson. Fe y confianza mutua. Esas son las cualidades para dirigir hombres y lograr victorias. Pero aun cuando las relaciones entre oficiales y soldados eran buenas, los duros rigores del combate ejercían intensas presiones sobre las unidades, casi tan peligrosas como las bombas y balas enemigas. Usted está viendo El color de la guerra. Esta noche, los aviones más grandes del mundo despegan en gigantes. Dime quién eres y Josh Hancock te dirá que conduces en velocidades. 2 gigantes de la industria automotriz alemana se unen para crear el Silver Arrow. Más allá del honor. Más allá del deber. Vamos a llevarlos allí. Les daremos vestimentas romanas y espadas para que las usen. Lo importante es ganar. Y este hombre sabe cómo. Debo estar completamente loco. Por supuesto, el truco es no permitir que tu oponente te golpee. Duelo. Combate medieval. Lucha de gladiadores. Todos serán conquistados. Anteriormente has mirado la guerra en blanco y negro. Pero ahora verás la furia. El dolor. Las sonrisas y los momentos de valentía a través de sus ojos. The History Channel presenta la Segunda Guerra Mundial como ellos la vivieron. El peligro y la gloria. La alegría y el sufrimiento como fueron vistos por primera vez. Todo el color de la guerra está en The History Channel, donde el pasado cobra vida. I regard myself as a soldier of peace. All of you, put your hearts together. It is complete independence that we want. Continuamos con El color de la guerra. La lucha por sobrevivir continuaba cada fatigoso día, cada aterrorizante noche. La guerra era un mundo infernal de horror, del que escapar era cada vez menos probable a medida que aumentaban las bajas y el conflicto se extendía más y más. El paso del tiempo no tenía significado, la vida no tenía significado. La feroz lucha por sobrevivir nos transformó a todos en salvajes. Eugene B. Slich. Hombres fuera de lo normal. La experiencia del combate ponía a prueba mucho más que la valentía de un soldado. Mientras más se prolongaba el sufrimiento, mayor era la presión. Su espíritu personal estaba tan a prueba como en peligro su cuerpo. Debía enfrentarse a fuerzas titánicas fuera de su control y entrar a un mundo de pesadilla donde la línea entre la cordura y la locura se hacía cada vez más borrosa. Estas fuerzas podían, algunas veces, transformar por completo su personalidad.
Una carta escrita por el soldado de infantería Joseph Capone a la madre de un camarada describe cómo el combate prolongado había afectado a su hijo. Señora Niehoff, desde el día en que Norbert llegó a la compañía E, hemos estado continuamente al ataque. Fue durante estos combates que su hijo y yo nos hicimos muy amigos. Norbert se ha desempeñado excelentemente a lo largo de esta campaña. Sin embargo, hay que señalar que estar en la vanguardia de una compañía de infantería es el rol más peligroso que soldado alguno pueda desempeñar. Me afectó a mí, a los demás y a Norbert. Con ello quiero decir que él ya no era alegre y conversador como hace 4 meses. Él trató de ocultar la opresión que sentía mientras seguía adelante como un verdadero soldado. Soldado de infantería, Joseph Capone. En este mundo la muerte podía golpear de una forma terriblemente azarosa. Esto producía una erosiva incertidumbre que el soldado llevaba consigo cada vez que estaba bajo fuego. La incertidumbre está en el aire que se respira en una batalla, enrollada alrededor del corazón de cada combate. La incertidumbre de la ubicación del enemigo, la incertidumbre del engaño, de la sorpresa, de las acciones de tus propias tropas, la incertidumbre de una tierra extraña, la incertidumbre del rescate y la incertidumbre de la confusión misma. Jack Belden. El estado mental inducido en forma primaria y superficial por el combate es el miedo, con extremos de tensión casi histérica. El miedo se hace común y corriente, y al igual que la muerte, cotidiano, aceptado y omnipresente. La guerra no es totalmente anormal y particularmente bárbara. Se vuelve normal, real dentro de la profunda realidad de una pesadilla. Neil McCallum. Fue en estos momentos de sensibilidad embotada en los que el condicionamiento en obediencia ciega a las órdenes dadas a los soldados probó su utilidad, al menos en términos militares. Al estar en peligro mortal, muchos soldados entran en una condición de aturdimiento en la cual se pierde toda lucidez de conciencia. En este estado pueden funcionar como células de un organismo militar, haciendo lo que se espera de ellos, porque se ha hecho automático. Es sorprendente la cantidad de acciones bélicas que pueden ser ejecutadas por hombres que actúan como autómatas, comportándose tan mecánicamente como las máquinas que ellos operan. J. Glenn Gray, psiquiatra del ejército estadounidense. Este aturdimiento podía continuar aún después de finalizado el combate. El escritor John Steinbeck, ganador del premio Pulitzer y combatiente en varias batallas de la campaña del Pacífico, describió la condición desde la perspectiva del soldado. Cuando recuerdas las cosas que ocurrieron en el combate, ya empiezan a parecer un sueño. Tratas de recordar cómo era y no lo logras enteramente. Los esquemas en tu memoria son vagos. Al día siguiente la memoria se escapa aún más, hasta que casi no queda nada en absoluto. Los hombres en combate prolongado no son hombres normales, y cuando después parecen ser reservados, es quizás porque no recuerden del todo bien. John Steinbeck. Otros soldados sí recordaban, pero para algunos de ellos el matar se convirtió en una rutina impersonal, un trabajo. Corporal, you got 19 Japs on Okinawa. This is a great many, but have you gotten any more Japs? And what other campaigns have you been in the Pacific? Well, I've been on Cape Gloucester. I've got 16 Japs there. I've been on Peleliu. Got about 3 or 4 there. I would say my toughest campaign was on Peleliu. Adding this up quickly, that means 37 Japs. Is that right? 37 in all? Yeah, that's right. Una cosa que el soldado recordaba casi con toda claridad era la imagen de uno de sus camaradas al ser herido o muerto.
Los infantes de marina que llevaron a cabo los más duros combates en el Pacífico vieron eso con demasiada frecuencia. También los soldados en Europa. Señora Niehoff, después de avanzar unos 20 metros, el enemigo abrió fuego de ametralladora. Un nido de ametralladoras con 3 hombres mató cerca de 30. Esas fueron las heridas por las que Norbert sucumbió. Señora Niehoff, reciba usted mi más sentido pésame. Usted ha ofrecido el mayor sacrificio al esfuerzo de guerra y no debe bajar la cabeza. Su hijo murió con el mayor de los honores, en el cumplimiento de un objetivo que solo él, mi compañero, yo, usted y Dios conocemos. Que Dios la bendiga. Sinceramente, Joseph Capone. Cuando la baja era un miembro de la familia, los resultados eran aún más devastadores. Tal fue el caso de Carl y Lloyd Kerekis, 2 hermanos que sirvieron en la misma división durante la campaña italiana. El 8 de abril, alrededor de las 5 p.m., recibí un mensaje de radio que decía que Lloyd había sido herido. Comencé a correr y a rezar una y otra vez. «Oh Dios, no lo dejes morir, no lo dejes morir». Mi respiración se entrecortaba. Después de correr unos 200 metros, vi venir un jeep. El cuerpo de Lloyd estaba acostado sobre el vehículo. El conductor me preguntó si quería verlo. Yo dije no. Quise recordarlo tal y como había sido. Apuesto, vibrante, factor más importante para mantener la disciplina en una unidad de combate. Mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No quería vivir. Usted está viendo En combate, tragedias como estas ocurrían a diario. Hay un sabor salado en tu boca. Un duro sumados a la constante tensión del combate, donde todavía estos horrores llevaban el espíritu de los soldados. Tus ojos no captan todos los detalles y las agudas siluetas de los objetos se ven un poco borrosas. Todo el mundo lo que sucedía real. Cuando el espíritu de estos jóvenes alcanzaba su punto de ruptura. Punto de ruptura. Las palabras de John Steinbeck son una descripción elocuente de lo que le sucedía a un soldado cuando había llegado finalmente al límite de su resistencia. El ejército estadounidense lo llamó agotamiento o fatiga de combate y representaba uno de los mayores peligros para la moral y disciplina de una unidad de combate en la Segunda Guerra Mundial. A veces un hombre se siente derribado. Siente que mientras puede continuar lo mantendrán aquí hasta que su cuerpo sea una chatarra o hasta que esté sepultado con 4 o 5 más en alguna oscura jungla o en pedazos a causa de bombas o proyectiles de artillería. En casa nadie puede entender realmente cómo nos sentimos. Infante de Marina, estudio del ejército estadounidense. Uno de los factores más básicos que contribuyó a la fatiga de combate fue la falta de sueño. El afamado caricaturista y corresponsal de guerra estadounidense Bill Mauldin, cuyos personajes Willie y Joe representaron para toda una generación las experiencias del soldado común en la guerra, lo describió así. Una cosa es bastante segura si estás en la infantería, no vas a estar muy seco y abrigado mientras duermes. Las tiendas no son muy comunes en el frente, tampoco lo es el dormir si al caso vamos. La mayoría de las veces lo haces mientras estás marchando. No es un sueño muy saludable, más bien lo podrías llamar una especie de coma. Bill Mauldin. Un informe elaborado por un grupo de psiquiatras estadounidenses incluía una lista de otras presiones producidas en el frente que también influían en la fatiga de combate. El estilo frío del informe contrastaba agudamente con los horribles aspectos del combate que detallaba. Se podría incluir, número 1, la reacción cuasifóbica a determinados tipos de fuego de artillería. Número 2, la frustración, rabia e impotencia al ser inmovilizados por fuego enemigo. Número 3, la ansiedad asociada a la desconfianza en el buen juicio de las órdenes recibidas. Número 4, cualquier falla en el suministro adecuado y oportuno de correo, alimento, vestimenta y municiones. Número 5, la rabia y resentimiento hacia aquellos en la retaguardia que no comparten los peligros y privaciones a los cuales se ve sometido. Número 6. El horror y la desgracia asociados a ver compañeros heridos, mutilados o muertos. Número 7.
el constante peligro y la incomodidad de estar hambriento, con frío y mojado. Y número 8, el penetrante agotamiento físico y mental por el combate continuo. Un soldado estadounidense de blindados describió sus sensaciones de fatiga intensa en el transcurso de una batalla en 1944. Como la mayoría de los de la cuarta, estaba aturdido, en un estado de virtual disociación. Hay un estado que nosotros llamamos el de la mirada de 2000 metros. Es la mirada anestesiada, con ojos anchos y huecos, del hombre al que ya nada le importa. Soldado Nat Frankel, ejército estadounidense. Esta mirada perturbadora fue perfectamente plasmada por el artista bélico Tom Lee en su obra maestra La mirada de 2000 metros. El legendario corresponsal Ernie Pyle también vio esta mirada en Italia. Un soldado que ha estado mucho tiempo en el frente tiene una mirada en sus ojos que cualquiera que conozca sobre ella puede reconocer. Es una mirada apagada, ojos que miran sin ver, ojos que ven sin enviar ninguna imagen a la mente. Una mirada de agotamiento, de falta de sueño, de tensión demasiado prolongada, de demasiada fatiga, de miedo que va más allá del miedo, de desdicha al punto de aturdimiento, de indiferencia hacia todo. Es una mirada que me da pavor ver en un hombre. Ernie Pyle. Estas no fueron descripciones de un puñado de casos excepcionales. Era lo que le sucedía en combate continuo a casi todos los soldados de infantería que no fuesen muertos o heridos. Los estadounidenses concluyeron que casi cualquier soldado, si lograba sobrevivir, se derrumbaría en un lapso de 200 a 240 días de combate. Los británicos permitían 400 días de combate, no porque sus soldados fuesen más resistentes, sino por la mayor rotación de sus unidades en el frente. La única razón por la cual las unidades no se desintegraban era por el constante flujo de reemplazos, de modo que en un momento dado, la mayoría de los hombres no había llegado todavía al punto de crisis. Aún así, a pesar del agotamiento, la gran mayoría de los soldados en la Segunda Guerra Mundial continuaron combatiendo. Un oficial del ejército estadounidense en Europa explicó cómo lo logró. Hay solo una forma de enfrentarlo, la fuerza. Debes ser fuerte contigo, con tus hombres y con todo. Nunca flaquear, nunca demostrar que estás asustado. Oficial estadounidense, Europa 1945. Al final fue precisamente esta clase de disciplina la que permitió a los hombres mantener la cordura en medio de la locura de la guerra. La autodisciplina que define el verdadero valor. El corresponsal estadounidense Theodore White lo observó frecuentemente y se sintió conmovido a escribir estas palabras. Me convencí de la dignidad y la nobleza del hombre. Me convencí para siempre de que el hombre tenía una valentía pura y común cuando luchaba por una causa que consideraba justa. Lo que en ellos era hermoso superaba y hacía trivial todo lo horrible de su drama. No puedo explicarlo, excepto para decir que siempre estaban dispuestos a ayudarse unos a otros. Nunca se rindieron en la lucha, nunca admitieron la derrota, nunca pidieron ayuda. Theodore White. Más que su entrenamiento, más que la disciplina infundida por sus comandantes, fue su dignidad y nobleza, esa valentía pura y común, la que definió al combatiente promedio de la Segunda Guerra Mundial y permitió que brillaran sus colores verdaderos.